Si alguien te vendió una LLC prometiéndote un 0% de impuestos como por arte de magia, probablemente te mintió. Y en este vídeo te voy a explicar no solo por qué esa promesa puede llegar a ser falsa, sino los problemas legales que puedes meterte tanto en tu país de residencia como en Estados Unidos, si no haces las cosas bien. Déjame adivinar, te contaron algo así. Mira, creas una LLC en Wyoming, que es un estado donde las LLCs son privadas, nadie se entera de nada, y en Estados Unidos, si no eres residente, las LLCs no pagan impuestos. Así que ya está, lo tienes todo hecho. Estas afirmaciones son verdades parciales. Si bien es cierto que las LLC en Wyoming son privadas y que dependiendo de tu país de residencia puedes pagar un porcentaje mucho más bajo o hasta un 0% de impuestos, hay que poner todo esto en contraste y ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto aquí y dónde tienes que vigilar. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es una LLC? Las LLCs son una entidad jurídica muy interesante y es que son originales de Estados Unidos. El nombre significa Limited Liability Company, una compañía, una empresa de responsabilidad limitada, y es que te permite actuar como empresa y separar legalmente tu actividad económica de tu persona. Pero ¿qué tienen de único estas empresas, estas LLCs? Y es que no pagan impuestos a nivel corporativo o a nivel de sociedad. Es lo que se llama una pass-through company o una entidad transparente. ¿Qué quiere decir eso? Que las ganancias de un año fiscal pasan directamente al bolsillo del propietario de la empresa. Entonces, como consecuencia, si bien suena muy bonito de que la LLC no paga impuestos corporativos, la responsabilidad de pagar impuestos pasa al propietario de la empresa como persona física. Así que los beneficios de la empresa pasan a ser técnicamente ingresos de la persona física. El IRS o la Hacienda americana le dice a la LLC: a mí no me pagues nada, tranquilo, pero todo pasa directamente, eso se dice una entidad transparente, a la persona física. Así que esto se lo tienes que pagar en el país que seas residente. Si eres residente en Estados Unidos, si eres residente en cualquier país del mundo, en ese país. Con este mecanismo, uno de los mitos más grandes que hay es: tienes tus cuentas bancarias en Estados Unidos, las cuentas de la LLC, dejas los beneficios ahí como beneficio de empresa y ya está, no pagas impuestos donde seas residente. Esa teoría es falsa. Esa teoría no funciona así y te puedes poner en graves problemas. ¿Por qué? Porque aunque tú dejes los beneficios en la cuenta bancaria de la LLC, como es una entidad transparente, se considera que esos beneficios son tuyos a nivel personal. Ahí se nos desmonta el mito, se nos desmonta la estrategia gris tratando de encontrar ahí un fallo en la Matrix. No funciona tan fácil. Así que ese dinero será considerado tus ganancias personales y tienes que pagar en la hacienda del país que seas residente a nivel personal. El otro mito que hay y que seguramente habrás escuchado es: al acabar el año o antes de acabar el año dejas la LLC o las cuentas de la LLC a cero y ya está. Sin beneficios, no pagas impuestos en ningún sitio, tu empresa se ha quedado a cero o incluso con un poco de pérdidas. Puedes hacer ahí algún movimiento. ¿Qué pasa? Que si haces esto cada año se ve sospechoso, y más si tienes gastos no justificados, movimientos extraños, puede hacer saltar las alarmas tanto en el IRS de Estados Unidos como si te investigan en la hacienda de tu país. ¿Y qué pasa con esto? Que mucha gente, para dejarlo a cero, suele hacer gastos personales, ¿no? Porque a lo mejor una empresa, si te quedan $10,000, no vas a reinvertir esos 10,000 o 100,000 o la cantidad que sea. No tienes planeado reinvertir toda esa cantidad en la empresa, que si es justificado, muy bien, pero si no es justificado, puede levantar sospechas, y gastarlo a nivel personal, si no es justificado, también te puede meter en problemas. ¿Por qué? Porque estás rompiendo lo que se llama el velo corporativo. La empresa, si tú vas cada día, cada fin de semana a gastarte en supermercados, en restaurantes, en ocio, con la tarjeta y la cuenta de la LLC, si hay una investigación, se verá que has roto el velo corporativo y toda la responsabilidad de la empresa que se quedaba en la empresa y que es la magia de separar tu actividad económica de tu persona, se rompe. Así que si te demandan, tú como persona tendrás que responder con todos tus bienes, o si te tienen que embargar o si tienes alguna deuda, multa, lo que sea, respondes a nivel personal. Así que, ¿de qué te sirve tener una LLC? Pues de nada. Y de nuevo, con las LLCs hay muchas zonas grises, muchas estrategias que no son del todo o para nada legales, que aparentemente, no pasa nada, o conozco a no sé quién que lo hace así, pero si te investigan, si tienes problemas, si el IRS
hace una inspección o incluso la hacienda de tu país empieza a ver, bueno, que hay movimientos en el extranjero y pide información y ve que tienes una LLC y ven lo que está pasando, básicamente tienes las de perder. Todos esos errores que hayas cometido en el pasado lo acabarás pagando. Así que mejor hacer las cosas bien, ordenadas, como se tienen que hacer, o bien te mueves de residencia fiscal. En una LLC, aparte de estas cosas a tener en cuenta o estos mitos, es una entidad muy potente y una entidad que te puede ayudar a flexibilizar tanto tu operativa, a abrir cuentas bancarias internacionalmente, como a vender a clientes de forma internacional. Si te dedicas sobre todo a negocios en que los clientes no son solo locales, es una herramienta espectacular y te puede abrir muchas oportunidades, pero si haces chapuzas, pues tienes las de perder. Si bien, como hemos dicho, una LLC no es una varita mágica para pagar 0% de impuestos o ser anónimo y hacer lo que quieras sin que nadie te pille, hay formas legalmente de reducir tus impuestos y hay casos especiales en los que sí puedes reducir tus impuestos, incluso residiendo en países de alta fiscalidad, pero son casos muy excepcionales, tienen que ser muy justificados, tiene que ser que tu operativa sea internacional, tus clientes son internacionales y luego el mito del 0%. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando seas residente en un país donde el IRPF, los impuestos de las personas físicas, de los ingresos a tu persona, sean o el 0% o muy bajos. Si no, te toca pasar por caja sí o sí. Así que, ¿en qué países se puede pagar un 0% de impuestos? Hay varios sistemas de tributación en el mundo. Los dos más típicos es la tributación por rentas mundiales, que son en la mayoría de países occidentales. España es el más típico, el más claro. Tanto lo que ingrese que proviene de España como que provenga del resto del mundo, lo tengo que pagar aquí. Tengo que pagar impuestos aquí como persona física. Así que si eres residente en uno de esos países, olvídate del mágico 0%. Donde sí se pone interesante la cosa es en los países que tienen la tributación territorial. ¿Qué quiere decir eso? Son países en los que tú solo pagas por las rentas percibidas o generadas dentro del territorio. Si algo viene de fuera, de una entidad de fuera, lo has generado fuera del país, se paga un 0%, es decir, no tiene ninguna imposición. Algunos ejemplos muy claros, muy famosos últimamente son Paraguay, Panamá, Emiratos Árabes, Costa Rica, Singapur, Hong Kong, depende de los casos, depende de la situación. Hay países más o menos flexibles, países que todo lo que venga de fuera no se lo miran, hay países que según el tipo de rentas, pero esta es la única forma de pagar un 0% con una LLC. Y la LLC en estos casos, si resides en uno de estos países, es la herramienta perfecta. Y bien, ¿qué más tiene una LLC? Tiene muchas ventajas y algunas no son tan conocidas o tan promocionadas como estas del 0% o de el anonimato. De las más potentes y simples y que no se tienen en cuenta es esa separación de tu persona jurídica. Persona jurídica, la empresa es otra entidad, si se demanda, si tiene deudas, si tiene el problema que tenga, responde la empresa, no respondes tú con tus bienes, no respondes tú como persona. Además, es una entidad muy simple que en cuestión de pocos días ya está operativa. No tienes que tener permisos, papeles especiales, no tienes que declarar IVAs, solo tiene una obligación anual. Así que si tienes una operativa, sobre todo a nivel internacional, como un e-commerce, una consultoría, negocios sencillos, online, infoproductores, vendes productos digitales, incluso, bueno, eres un freelance, incluso quieres invertir en activos financieros, quieres invertir en inmobiliario, es un buen vehículo para guardar tu riqueza, sobre todo a nivel internacional. Otra de las ventajas es el acceso al sistema financiero americano. Tienes varias opciones, desde neobancos, bancos digitales como Wise, Relay, Mercury, pasarelas de pago como Stripe, PayPal, Pioneer. Puedes recibir dinero en varias divisas, puedes mover dinero entre cuentas muy fácilmente, con pocas comisiones y además, si te atreves y visitas físicamente los Estados Unidos, puedes abrir cuentas en bancos sólidos, tanto a nivel personal como empresarial, como cuentas de empresa, de Chase, Bank of America, Citi y muchos otros, cosa que te da una solidez, en este caso ya es 100%. ¿Por qué? Porque a veces cuentas de Wise o Mercury pues las cierran porque ven una actividad sospechosa, porque tu dirección no es correcta, verificaciones que hacen y a veces sin darte explicaciones te quedas sin cuenta, el soporte es terrible, no puedes llamar, no puedes ir físicamente a ningún sitio y con cuentas de bancos serios que tienen muchas garantías
puedes tanto llamar y solucionar los problemas como, si se da el caso, presentarte físicamente y solucionas el problema que tengas. Además, puedes acceder a instrumentos financieros como las tarjetas de crédito de empresa o personales, que pues son muy potentes si tienes un gasto mensual fijo como anuncios, ads, y te puede dar muchas ventajas para travel hacking, básicamente, para viajar a precios más bajos, para tener vuelos de business a precio de economy. Entonces es un recurso muy potente, y esto te lo abre pues el hecho de tener una LLC, de facturar, de gastar a través de una LLC y construir tu crédito en el sistema americano. Otra de las ventajas de una LLC ya comentada es la privacidad. En el estado de Wyoming específicamente es la LLC por excelencia, muy simple de gestionar y es privada. Eso quiere decir que si bien las instituciones, obviamente, y la parte legal de los Estados Unidos, del IRS, sabe de ti, quién está detrás, nadie puede buscar tu nombre y relacionarlo con la empresa, o nadie puede buscar el nombre de la empresa y relacionarlo con tu nombre a nivel legal. Entonces eso te protege mucho. Curiosos, gente pues que te quiera fastidiar, se pueden evitar muchos de estos temas. Pero esto, hay que decirlo, no significa que tener una LLC privada te permita hacer lo que quieras. Es privada de cara al público, de cara afuera. Y como hemos comentado, si bien es simple, hay ciertas obligaciones anuales para mantenerla activa y no incumplir la ley en los Estados Unidos y con el IRS, que eso te puede poner en problemas muy graves. Y aviso, hay multas de hasta $25,000. Así que hay que mantenerlo todo en orden, y tienes normalmente dos obligaciones. Una a nivel federal, que es con la Hacienda americana, que es antes del 15 de abril de cada año tienes que hacer una declaración con el formulario 5472 conjunto al 1120, y esos formularios contienen información básica tal como qué transacciones ha habido entre la persona, el propietario y la LLC, es decir, qué beneficios has sacado de la empresa, qué fondos a nivel personal has ingresado o has capitalizado la empresa, si tienes deudas de la empresa hacia ti. Eso hay que tenerlo muy claro, y cuando llegue la fecha tienes que tener todos los números claros de qué es lo que ha pasado de la LLC a ti y si ha habido en la otra dirección también, y qué tipo de transacciones, ¿no? Si eran deudas o eran beneficios. Y por eso es súper importante de tener al menos una contabilidad básica, sin líos, sin mezclar temas, gastos personales con la LLC, porque luego puedes tener problemas. ¿Por qué? Porque si esa declaración no está bien hecha, tienes una inspección y el IRS quiere saber más y ve algo sospechoso, puede ser que pierdas el velo corporativo, puede ser que tengas que responder tú como persona o con tus bienes a cualquier demanda, problema, porque se ha roto ese velo corporativo, has mezclado temas de empresa, temas personales, o bien si presentas el formulario tarde, mal o no lo presentas, hay multas de hasta $25,000. Así que es súper importante mantener un control mensual de tus ingresos, de dónde va el dinero, de dónde viene el dinero, para que luego a final de año puedas hacer esta declaración de una forma muy simple, sin tener que complicarte la vida y sin que tengas problemas a futuro, y que puedas dormir bien por las noches. Y la otra obligación anual es los annual fillings. En cada estado se paga un cierto fee para mantener la LLC abierta si es en Wyoming, Nuevo México, Florida, donde la incorpores, tienes que renovar cada año. Pero esto es una gestión menor, no tienes ni que presentar contabilidad ni presentar nada extraño, es súper simple y se hace muy rápido. Otro de los requisitos, obligaciones de la LLC, es que esa LLC tiene que tener el EIN, el EIN. En español, ese EIN es como tu número de identificación, tu NIF, DNI de la empresa. La LLC tiene un código, unos números específicos, y eso le sirve como identificación fiscal. Y esto sirve tanto para identificarte a nivel fiscal, ¿no? Es como un NIF. Esta empresa con el EIN tal, tiene tal nombre, ha hecho tales transacciones, bien, no tiene que pagar impuestos. Y para abrir cuentas bancarias es esencial, o para abrir cualquier, un Stripe, un PayPal, cualquier procesador de pagos, tienes que tener el EIN para poder operar. Y esto es básicamente un documento que tienes que tener sí o sí, que la mayoría de servicios pues te entregan cuando creas la LLC. Así que no es algo que te tengas que preocupar, pero sí que tienes que guardar, porque con ese número pues vas a abrir cuentas bancarias de cualquier tipo.
Bien, aquí vamos a entrar un poco en ciertos miedos que hay, ¿no? Esto suena muy bien, pero ¿cómo me aseguro de que yo como la LLC en sí no tiene que pagar impuestos en los Estados Unidos? Siempre y cuando no sea residente, el propietario no sea residente, en la mayoría de casos no vas a tener que pagar impuestos, pero hay algunas excepciones, y es si tu empresa es considerada EDBUS. ¿Qué quiere decir EDBUS? Son las siglas para Engaged in Trade or Business in the United States, que se traduce algo así como si tienes participación en un negocio en los Estados Unidos. Serás considerado EDBUS siempre y cuando tengas una presencia física, o sea, tu negocio tenga una presencia física en el territorio americano, que el trabajo o la operativa sea realizado en territorio americano. ¿Y cuáles son un poco los disparadores de esta presencia física? Si tienes oficinas, estás pagando un alquiler de oficinas, tienes empleados en los Estados Unidos y les pagas un sueldo, eso no quiere decir que contratas un freelance aquí y allí o contratas a otra empresa para ofrecerte unos servicios, una agencia, no, sino que tú tienes parte de tu empresa con empleados operando en los Estados Unidos o tú mismo operas en los Estados Unidos. Por ejemplo, viajas a los Estados Unidos, firmas un contrato en persona en los Estados Unidos, ese contrato se considera que se ha realizado en los Estados Unidos, ese proyecto se ha realizado en los Estados Unidos. En cambio, si te reúnes en los Estados Unidos, vuelves a tu país y lo firmas electrónicamente, ese contrato no se ha hecho en los Estados Unidos. Así que en la mayoría de casos no vas a ser considerado EDBUS, siempre y cuando tú operas desde tu país. Por ejemplo, eres un freelance que ofrece servicios de diseño y estás en México, en Bali, viajando o en Barcelona, tienes una LLC en Wyoming y ofreces servicios a empresas americanas. Eso no es EDBUS porque no estás realizando el servicio desde los Estados Unidos. Así de simple. Y otro de los miedos más grandes, como hemos comentado, son las multas, esas multas del IRS, si te hace una inspección, si ve algo que en tu declaración no está clara. Pero bien, si tú sigues una contabilidad mes a mes y cuando haces la declaración la haces a tiempo y lo haces con todo transparente, no mezclas temas personales con temas de empresa, no te tienes que preocupar. Y otro de los temas que está saliendo últimamente, en los últimos años, son esas verificaciones de los bancos, sobre todo de Wise, de Mercury, que a veces cierran cuentas como de golpe, no te dan información, no te dicen por qué y te quedas sin tu cuenta. No sé si puedes transferirte el dinero a otro banco, a otra entidad, pero te quedas sin poder operar con la facilidad que esos bancos te dan. ¿Por qué suele pasar? Normalmente es porque tu dirección no es válida o has puesto la dirección del agente registrado de la empresa que crea las LLCs, que normalmente estas empresas que crean LLCs te dan esa dirección, no te dan una dirección comercial válida, no te dan una dirección que no esté como en la lista negra por ser una dirección comercial o que no sea una dirección de empresa o incluso una dirección residencial, la puedes hacer servir. Es de hecho una dirección de muy buena calidad y con eso, con una buena dirección, te vas a ahorrar muchos sustos, te vas a ahorrar muchas verificaciones de bancos, muchas congelaciones de cuenta porque no estás usando, por ejemplo, en Wyoming hay una dirección que, no sé, he visto muchas empresas, muchas webs que tienen ahí debajo todas la misma dirección y lo que están haciendo es usar la dirección de su agente registrado que tienen miles de otras personas y no es una dirección de empresa. Si un banco lo ve, te puede bloquear la cuenta o pedir que tengas una dirección de verdad. Para todas esas soluciones las ofrecemos en Check Capital, así que no te tienes que preocupar de buscar direcciones. Todas las direcciones están verificadas. Y bien, aquí hemos visto un poco las cosas positivas de una LLC, los mitos, lo que tienes que tener en cuenta y cómo operar bien para no tener problemas. Incluso cómo puedes llegar pues, a un 0% si optimizas tu residencia fiscal, ¿vale? Entonces, como resumen, los negocios son ideales, pues consultores, coaches, infoproductores, e-commerce en general, Amazon FBA, dropshipping, servicios, freelancers. Incluso si quieres invertir en inmobiliaria en Estados Unidos, puede ser un buen vehículo para entrar. Startups si buscan inversión, sobre todo con una LLC en Delaware, esto es una entidad un poquito más compleja, pero son puertas que se te abren. Es una entidad muy sólida, sobre todo si tienes un negocio internacional, serio. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber más, dejo en la descripción un link a nuestra comunidad en Telegram, una guía que resume todo esto, incluso qué tienes que tener en cuenta para tener una operativa perfecta con tu LLC, con toda la información, todo lo que tienes que tener en cuenta. Y si quieres que revisemos tu caso, también
tienes ahí un enlace para entrar en una llamada y ver si tiene sentido para ti tener una LLC o no tiene sentido, y te lo diremos directamente. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.